consulta ciudadana de juicio a expresidentes por parte del INE el 15 de julio. Creo que tuviste este spot, este anuncio que lanza Lorenzo Córdoba, que lanza el Instituto Nacional Electoral, pues incluso todo subliminal, ¿no? Poniendo más anuncios de no, 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 que sí, sí, sí. Y pues una campaña que solamente va a durar 15 días, esperando convencer por lo menos a 37 millones. Realmente hay muchas condiciones en contra, no hay las suficientes casillas, no hay la suficiente difusión, divulgación, no hay la suficiente promoción, no hay voluntad por parte del INE, realmente no le importa y aparte añade un factor más a la receta de confusión, porque Lorenzo Córdoba sale a confundir a la ciudadanía, a decir que no confundan los políticos, no, no, no es para expresidentes. A ver, creo que Lorenzo Córdoba no se dio cuenta que el año pasado se recabó firmas para hacerle juicio a expresidentes. La promoción es para juicio a expresidentes, dice actores políticos del pasado. Y un expresidente por semántica es un actor político del pasado. Los expresidentes, y no se deben de confundir por ningún momento, amigos, en la consulta ciudadana sí van los nombres de estos personajes para que se inicien procedimientos de investigación y también decir, por mención que hizo el doctor Santiago Nieto, decir también que incluso los delitos que ya prescribieron, por lo menos para que se conozca la verdad. A tan solo unos días, unos 13, 14 días de esta consulta histórica, querido José Manuel, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico de cara al 1 de agosto de este 2021 en el juicio expresidentes, aunque Lorenzo Córdoba no lo quiera reconocer, si es una consulta ciudadana de juicio expresidentes? ¿Qué opinas tú de esta campaña que está haciendo el INE y de lo que va a acontecer este 1 de agosto de 2021? Bueno, aquí es importante decirlo. La pregunta sí está medio extraña, ¿no? Que viene para la consulta, que incluso abre a investigar también al presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, o también a Marcelo Ebrard. O sea, la pregunta sí está engañosa, y no lo digo yo. Yo tuve el honor de entrevistar al doctor Isaac de Paz, que es colaborador de Sin Censura, y me platicó que esa pregunta también incluye a que se investiguen también a Marcelo Ebrard, al presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno. O sea, esa pregunta sí está engañosa, pero la consulta, la esencia de la consulta, sí es para expresidentes. Y hay que recordar que esta consulta, mi querido Manuel, es para presionar a las autoridades y sobre todo presionar a la Fiscalía General, sobre todo. O sea, hay que presionarla. Esta es una presión que hace el pueblo, que nunca se podía haber visto una consulta así en los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Por qué no nos hicieron una consulta, por ejemplo, cuando estuvo la reforma energética, que esa era crucial y definió el futuro de México? Creo que ahí no nos tomaron en consideración en un tema tan elemental ¿Crees que de es una nueva seguridad etapa nacional. democrática? ¿Que sea la primera consulta constitucional marca un antes y un después para la democracia en México? Claro que sí, y sobre todo porque México, mi querido Manuel, pues la democracia mexicana pues apenas está creciendo, era una democracia débil. Pensamos que bueno, yo no pensé, pero muchos pensaron que Vicente Fox iba a traer esa apertura democrática, lo cual fue un engaño. Nos vendieron puro discurso Vicente Fox, y realmente no hubo esa democracia como tal. Realmente gobernó con el PRI, y Felipe Calderón pues lo colocaron, y lo que hicieron, mi querido Manuel, pues fueron creándole o abriéndole paso para que regresara el PRI. O sea, creo que sí es un antes y un después. Creo que nuestra democracia se está fortaleciendo, y es fundamental que estas consultas se hagan y se empiecen a hacer, no nada más para enjuiciar expresidentes, que eso va a ser histórico, que en México por primera vez se investiguen a los expresidentes, y esperemos que la justicia llegue a uno de ellos, y ya pido mucho, pero que los veamos en la cárcel a uno de ellos. Eso va a ser algo histórico, y creo que López Obrador y nosotros, sobre todo el pueblo, estamos haciendo los cimientos
para que la democracia siga creciendo y yo creo que en unos años tengamos una democracia un poco más fuerte. Hay que recordar, mi querido Manuel, que la democracia es una utopía, pero esa utopía nos hace seguir caminando hasta llegar a ella. Es el horizonte que nos hace como caminar, dijera caminar hasta Galeano. llegar. Exactamente. Como lo decía Eduardo Galeano, bueno, yo lo saqué del doctor Lorenzo Meyer, pero también creo que lo dijo Eduardo Galeano. Entonces, la utopía es así. La democracia es utópica, es difícil llegar a ella. Y creo que a nivel mundial, pues no hay una democracia como tal. Estados Unidos no es una democracia. Dicen serlo, pero no lo es. Ya lo vimos, ¿no? En el 2020, cómo es su democracia en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, abre una apertura muy interesante. Creo que debemos de exigir a Lorenzo Córdoba, querido Manuel Pedrero, que nos explique muy bien cómo está la consulta. Hay muchas dudas todavía. Las casillas, dónde van a estar. Creo que no va a haber suficientes números de boletas. No van a poder votar nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Hay que recordar, querido Manuel, querida audiencia, que el INE es un instrumento yo le llamo estructuras de poder, o si queremos llamarle Estado profundo mexicano, pues el INE es parte de esas estructuras. ¿Por qué? Porque si realmente el INE fuera una institución democrática, pues el PRI ya no estaría en nuestra política, o el PAN, porque hay que recordar los fraudes que hicieron. El fraude del Partido Verde. El Partido Verde ya no debería de estar en el plano político. O sea, el INE es cómplice. Y el INE, que antes era IFE, pues fue el que puso a Felipe Calderón. Ugalde le dijo a Calderón, gracias a mí tú estás aquí. O sea, estos personajes utilizaron al IFE y después lo transformaron. Pero como dice mi abuelita, es la misma gata pero revolcada. O ¿Qué sea, opinas de que el algunos IFE, abogados ya estén candidateando, haciendo presidenciable a Lorenzo Córdoba de cara a 2024? pues interesante porque no tienen oposición, mi querido Manuel. O sea, no tenemos oposición en México como tal, con una narrativa creíble. O sea, tenemos una oposición fragmentada. Yo por eso creo que no hay una polarización política como tal, porque ¿cómo va a estar un país polarizado cuando el 70% aprueba al presidente? Son muy pocos los que no quieren al presidente. O sea, la mayoría está con el presidente, pero la oposición está fragmentada. Tenemos a Frena, tenemos a Ricardo Anaya haciendo sus videos, se dejó el pelo largo para que se vea más intelectual, no lo sé. Tenemos, por ejemplo, la oposición del Quiere INE, parecerse entonces a AMLO. se quiere parecer a AMLO, hace sus giras, se come sus elotes, come No, hombre, tacos en pero la visita calle. las gasolineras, o sea, justito como lo hacía Andrés Manuel en su página de Facebook hace años, y va a las gasolineras, aquí subió la gasolina, y lo mismito quiere hacer Ricardo Anaya, pero no se enteró de que hay algo llamado inflación y que en términos reales, por decisión del gobierno, pues no ha subido la gasolina, los precios de los combustibles y de los energéticos. Ricardo Anaya, un hombre que quiere hablar de democracia y nunca se ha sometido a la democracia porque, bueno, no ha ganado ni un solo cargo por la vía popular, sino plurinominal. Y pues como tú mencionas, querido José Manuel, o sea, en este país, como no tienen caras, como no tienen cuadros, como no tienen perfiles, van a recurrir al árbitro, van a terminar recurriendo al árbitro. Es como si un día en un América Chivas, el árbitro le pita todas las faltas y le saca tarjetas rojas a las Chivas, ¿no? Ya sabes que es muy común que los árbitros estén del lado del América. Y un día Claro. el árbitro renuncia a ser árbitro y se pasa a ser jugador del América. O sea, te das cuenta de lo insano que sería esto en términos políticos, que Lorenzo Córdoba seriamente, porque algunos abogados lo estén candidateando para querer ser presidencial y todavía diga, búsquenme en 2023, ¿de veras? Oye, eso habla muy mal de por sí de su muy desgastada administración en el Instituto Nacional Electoral. Pues sí, querido Manuel, pero es que dime a quién ponen. O sea, la oposición no tiene. El PAN creo que sí tiene como dos cartas, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Yucatán, pero realmente no tienen otra carta. Y Lorenzo Córdoba, aunque sea un personaje desgastado,
le gusta las estructuras de poder, le gusta a la bancocracia, a los banqueros, o sea, les gusta ese tipo de candidaturas. No va a pegar, o sea, si vamos en este camino, mi querido Manuel, yo creo que Morena va a durar 80 años en el poder, así de fácil. Así como el Pero PRI. necesitamos, sí, yo creo que sí, pero todo dependerá de a quién pongan como candidato en Morena y dependerá quién gana en las elecciones en Estados Unidos. Creo que esa parte, mi querido Manuel, se les ha olvidado a muchos, que hay que esperarnos al resultado de allá, porque allá se va a definir quién va a ser el candidato del Partido Demócrata y del Republicano, porque nos pueden cambiar el juego. O sea, puede ser, mira, me atrevo a decirte, mi querido Manuel, que Kamala Harris ahorita puede hacerse la presidenta de Estados Unidos. O sea, nos pueden cambiar el tablero del juego muy cañón y el presidente López Obrador lo sabe. Entonces, y también la oposición lo sabe. O sea, deben de buscar un candidato que se adecue también a quién va a ser en Estados Unidos. Y como vamos al par, o sea, vamos a ir al par en las elecciones, nosotros tenemos antes elecciones y después ellos, entonces necesitamos ver quién va a ser el candidato allá. Y creo que si queda Kamala Harris, porque Biden no creo que se reelija, no creo que vaya por la reelección, se pierden las cafeterías, se caen los Si aviones, te, en las di- escaleras, si, no creo. si te dije, si te dijeran que en 2024 en Estados Unidos y en México va a haber presidentes mujer, ¿lo creerías? Estaría, me costaría trabajo porque creo que todavía no está el terreno para que llegue una mujer en Estados Unidos. Por eso les da miedo que Kamala Aún siendo Harris vicepresidenta Kamala, se haga. Sí, no, todavía no está en las condiciones, pero eso va a depender de cómo reaccione el pueblo estadounidense en las elecciones electorales del 2022. O sea, si gana el grupo de Kamala Harris, si gana la mayoría, pues entonces ya podemos ver un camino que llega a Kamala Harris. Pero te digo que puede cambiar, porque, por ejemplo, Biden puede tenderle una trampa. Y creo que el tema fronterizo, que es ella es la encargada, creo que es una trampa para ella, ¿eh? Porque ese tema puede definir su poder político. O sea, puede ser una trampa para Kamala Harris, ¿eh? Ese tema de fronterizo. Incluso la visita que hizo en México fue muy criticada. O sea, en Estados Unidos no la vieron bien, la visita que hizo en México. Para ellos fue un fracaso esa visita. Entonces, todo esto va a depender en las elecciones de aquí, mi querido Manuel. Y creo que el presidente, por eso López Obrador empieza a lanzar, no, pues puede ser esta Rocionale, puede ser Marcelo Ebrard, o sea, porque López Obrador sabe que le pueden cambiar el juego en cualquier momento. Esto es un tablero de ajedrez y te pueden cambiar el juego. También la oposición tiene que saber a quién van a poner. Por ejemplo, si ponen a Naya, pues es la agenda globalista, pero si ponen a Marcelo Ebrard en Morena, pues es la agenda globalista contra la agenda globalista. Entonces tú dices, bueno, pues entonces es lo mismo, entonces van a apoyar a Marcelo Ebrard. O sea, aquí depende de mucho quién pongan en Morena y en la oposición. Ahora, Ricardo Monreal se dice que se va a querer ir al PRI, incluso un amigo mío del PRI, que tuve el honor de platicar con él, me comentó, es que hasta vemos a Ricardo Monreal como el candidato del PRI. Yo dije, órale, ¿no? No sé, puede ser un escenario, porque es que ya Monreal lo dijo, dijo, voy a estar en la boleta presidencial. Espero estar con Morena y seguir con López Obrador. Ese espero como que no da mucha esperanza. sí, es que todo depende todavía, cómo se manejen los actores políticos. Por ejemplo, muchos dicen que Claudia Sheinbaum puede ser candidata. Todo depende en Estados Unidos. O sea, en serio, sí, gran parte depende de Estados Unidos. No todo, pero sí una cierta parte va a depender a quién coloque. Y sobre todo cómo se lleve con Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un dato para que se sientan tranquilos que posiblemente puede llegar Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el de Financial Times anda súper contento con Claudia Sheinbaum. Ahí andan impulsándola, incluso la entrevistaron, le dijeron,
no, pues es una buena jefa de gobierno. Y de Financial Times es muy cercano a los demócratas. Entonces, puede ser que le estén impulsando, pero a veces lanzan mensajes muy raros, porque Bloomberg, que es otro portal muy cercano a los demócratas, están apoyando a Monreal. O sea, ahí como que te mandan mensajes tramposos. Entonces tú dices, bueno, pues hay que esperar entonces al resultado de allá, de Estados Unidos. Creo que esto de que ya se estén lanzando como candidatos o que ya estemos hablando de esto, creo que es como antes de que se muera el abuelo, ya estamos peleándonos por el terreno, ¿no? O no, ya me estoy peleando por la casa, ya me estoy peleando por el terreno Todavía, de allá. todavía no se ha enfriado ni el cuerpo. Exactamente. Entonces, creo que hay que disfrutar estos 3 años de López Obrador, todos los que estamos con él, y ir construyendo la cuarta transformación y no adelantarnos, porque como yo te lo dije en una ocasión, se va a venir el caos, o sea, esto se va a hacer. López Obrador, y no me va a dejar mentir la audiencia, López Obrador no hay dos, López Obrador es único, entonces la audiencia lo sabe. A mí sí me da miedo quedarnos sin López Obrador, porque los demás candidatos creo que no le llegan a la altura a López Obrador. Eso es preocupante. Muy bien.